Un millonario descubre lo sorprendente y transformador en su casa. Su hija dormía en el suelo. Sebastián llegó a su mansión en Miami después de un día agotador en la oficina, su mente girando entre números y proyecciones. Al cruzar la puerta, un silencio abrumador lo recibió. Sin embargo, al ir hacia su dormitorio, se topó con una imagen que lo dejó helado. Su hija Valentina, de 10 años, dormía en el frío suelo de su cuarto, con unas acuarelas esparcidas a su alrededor. El aire se volvió denso, su corazón se detuvo por un instante. ¿Qué estaba sucediendo? El eco de su propia infancia en un barrio humilde de México resonó en su mente. Recordó cómo, a pesar de la escasez, las familias compartían risas y sueños, mientras él había sacrificado todo por acumular bienes sin preocuparse por lo que realmente importaba, su propia familia. Valentina nunca le había mencionado su deseo de ser artista. Sebastián estaba tan envuelto en su búsqueda incansable de éxito y prestigio que había pasado por alto la chispa creativa de su hija. La culpa lo consumió mientras observaba su rostro sereno en el sueño. ¿Qué he hecho? Sospechó que había lastimado su alma sin apenas darse cuenta. Esta pregunta lo atormentaba. Su mundo, lleno de riqueza y admiración, se desvanecía ante la realidad de que su propia hija se sentía invisible. La ambición que alguna vez lo impulsó ahora se convertía en un peso insoportable. Los gritos de su corazón estaban claros, había acumulado lo que no importaba, dejando de lado la esencia verdadera del amor familiar. La presión era inmensa. La vida en el mundo de la alta sociedad de Miami exigía constantes sacrificios y promesas vacías. En su mente, comenzaba a cuestionar si había hecho lo correcto al dejar a su familia en un segundo plano. Las miradas de desaprobación de sus colegas lo perseguían como sombras, el espectro del fracaso flotando sobre su cabeza. En un momento de desesperación, recordó a su abuela, la mujer que había emigrado con nada y que siempre había priorizado el amor familiar. Ella había sido el pilar de su vida y, en sus sabias palabras, le había enseñado que la verdadera riqueza radicaba en el corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el remordimiento aún en su pecho, Sebastián empezó a buscar momentos con Valentina, aunque el miedo a abrirse a ella lo aturdía. Sabía que cada segundo contaba, pero la realidad de su diario vivir lo atrapaba cada vez que intentaba acercarse. La niña, llena de creatividad, aunque temerosa de su propio talento, se sentía ahogada en un mar de expectativas. Mientras observaba a Valentina intentando pintar en secreto, su corazón se rompía. La presión que ella sentía, esa necesidad de cumplir con un legado que él había forjado, la llenaba de dudas y autocrítica. Una tormenta de emociones lo atravesó. ¿Qué camino debería tomar? La victoria en su negocio había traído honor, pero ¿a qué costo? Sebastián confrontaba el dilema de cómo enfrentar la realidad de su familia y sus sueños. ¿Debería seguir las rígidas reglas de su mundo o luchar para darle a su hija la libertad de ser quien realmente es? Mientras tanto, el inevitable mensaje en su teléfono aparecía en pantalla, mostrando una crisis inminente que amenazaba con arruinar todo, haciendo que su vida diera un giro inesperado. La tensión aumentaba cada minuto, dejando a Sebastián atrapado en un vórtice de decisiones difíciles. La pregunta que lo desvelaba ahora era, ¿sería capaz de elegir la autenticidad en lugar del miedo, en el momento que más lo necesitaba? La angustia lo acechaba, así como la posibilidad de una conexión genuina con su hija, ahora más crucial que nunca. Sebastián despertó una mañana con un objetivo claro: debía acercarse a Valentina sin dejar que los fantasmas de su pasado lo atormentaran. La imagen de su hija durmiendo en el suelo lo había sacudido profundamente, y el dolor de su negligencia aún ardía en su pecho. Sabía que cada día sin conexión era una oportunidad perdida para entenderla, para descubrir quién era realmente. Se sentó en la cocina, su mente repasando una y otra vez cómo iniciar la conversación.
Comprendía que no podía simplemente interrumpir su mundo con preguntas bruscas. Decidió que lo mejor sería disfrutar de un momento informal, algo que la niña recordara con calidez, consciente de su figura autoritaria. Preparó un desayuno especial, ingredientes sencillos pero cargados de amor, huevos revueltos, pan tostado y unas fresas frescas. Al ver a Valentina entrar, el corazón de Sebastián se aceleró. La niña se examinó la mesa con curiosidad, y su rostro mostró una mezcla de sorpresa y desconfianza. Él sonrió, un gesto que trataba de comunicar más que palabras podrían. Buenos días, Valen. Quería hacer algo diferente hoy, dijo, intentando que su voz sonara ligera. La niña se sentó cautelosamente. Mientras él servía el desayuno, sintió que el aire se cargaba de una tensión sutil, un deseo mutuo de hablar, de abrirse y conectar, pero también la palpable inseguridad de lo que podría suceder. Entre bocado y bocado, Sebastián le lanzó preguntas indirectas sobre sus gustos, sus sueños. Fue una conversación titubeante, pero cada respuesta de Valentina era como agua en un desierto. Debía aprovechar esas pequeñas germinaciones de diálogo. Me gusta pintar, confesó Valentina finalmente, un brillo tímido en sus ojos. Pero, no estoy del todo segura si soy buena en eso. La respuesta le golpeó como un puñetazo en el estómago. La inseguridad de su hija resonaba con sus propias dudas, y sintió que el hilo que los conectaba podían romperse si no actuaba. ¿Cómo había permitido que ella se sintiera así? Cada palabra fue un recordatorio de su propia lucha interna con la aceptación y el miedo al fracaso. Sebastián decidió no esquivar su vulnerabilidad. Reconoció que él mismo había vivido atormentado por la presión y el juicio del entorno. Un impulso poderoso lo llevó a dejar caer su guardia. Valentina, hay algo que quiero que sepas, comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Yo también tengo miedos. He tenido mucho éxito, pero a veces, siento que tengo que ser alguien que no soy. Los ojos de Valentina se abrieron, sorprendidos, y por un instante, la barrera invisible entre ellos pareció desvanecerse. Él continuó, hablando de sus fracasos, de decisiones erróneas en su búsqueda de aprobación social y el costo emocional que había conllevado. Se dio cuenta de que hablar de sus propias inseguridades era la forma más efectiva de sembrar un terreno fértil para la confianza. A medida que la conversación fluía más naturalmente, un nuevo mensaje apareció en su celular, interrumpiéndolos. Una alerta de su asistente indicando una crisis crítica en la empresa que requería su atención inmediata. La máquina implacable de los negocios seguía golpeando su puerta. Ahí estaba otra vez el dilema. Su mundo profesional aclamaba su atención, mientras que su vida personal solicitaba desesperadamente conexión. Con el corazón agitado, Sebastián sintió que el tiempo se detenía ante su incertidumbre. ¿Podría darse el lujo de ignorar esa crisis, por el momento, para fortalecer la conexión con su hija? La decisión se dibujaba clara y, al mismo tiempo, aterradora. Quedaría su camino profesional intacto si priorizaba su bienestar familiar. Mientras el sonido de su teléfono resonaba, parecía amplificar la lucha de su alma. Se dio cuenta de que cada elección traía el peso de su carga, pero aquí, frente a Valentina, el verdadero desafío era hallar el equilibrio entre su ambición y su papel como padre. La pregunta se clavó en su mente: ¿podría reescribir su historia y al mismo tiempo enfrentar las sombras de su éxito? Sin más preámbulos, la necesidad de decisión lo empujó a actuar. Para él, ahora había un camino por descubrir, y un nuevo comienzo que se haría visible en el instante en que dejó de lado la ansiedad y el miedo. ¿Estaría listo para dar ese paso decisivo en un mundo que siempre había exigido más de él? La respuesta se aproximaba, sin duda, en un giro inesperado de su vida. Sebastián respiró hondo, sintiendo una presión abrumadora al tomar la decisión de ignorar la crisis de la empresa. Con un gesto decidido, dejó su teléfono a un lado y miró a Valentina, cuyo interés había crecido al observar su tranquilidad. Él había elegido priorizarla, un acto que requería coraje, pero también un género de fuerza que nunca antes había explorado. Valentina, aunque todavía con recelos, comenzó a relajarse. El ambiente se sentía distinto, como si se hubiera sacudido el polvo del pasado. Sebastián decidió aprovechar ese momento y propuso: ¿te gustaría mostrarme esa pintura que hiciste? Me encantaría ver lo que creas. La estación de la intuición de su hija se activó, y a su mirada se unieron destellos de sorpresa y alegría.
Ambos se levantaron, y Valentina se condujo hacia su pequeño estudio improvisado, un rincón de la sala repleto de lienzos y acrílicos desparramados como un mapa de su imaginación. Cada trazo era un testimonio de su mundo interior, y Sebastián sintió el poderoso impulso de explorar más allá, mientras Valentina le hablaba sobre su última obra. Las palabras se deslizaban entre anécdotas sobre sus inspiraciones y los desafíos que había enfrentado. Sebastián se dejó absorber por ese mundo nuevo, cada respuesta que su hija ofrecía desnudaba su alma. No obstante, había un subtexto inquietante que lo rodeaba, se dio cuenta de que sus propias inseguridades estaban volviendo a surgir, reflejadas ahora en su hija. La niña no solo necesitaba apoyo creativo, también requería un padre que fuera un ejemplo de valentía ante los desafíos. Con cada detalle que ella compartía, las dudas en su mente comenzaban a moldear una claridad inesperada. Entendía que seducirse a sí mismo con el éxito profesional lo había alejado de su mayor logro, ser un padre presente. Sin esperar más, Sebastián se armó de valor y compartió con Valentina lo que pocas veces había expresado. ¿Sabes? A veces siento que mis decisiones son como pinturas. Hay colores que elijo y otros que no, están las líneas que trazo y las que borro. Pero al final, lo que queda es una mezcla de todo eso, y eso me asusta. El silencio que siguió fue cargado de significado. Valentina le miró, contemplativa, asimilando sus palabras. Era como si la niña empezara a comprender que sus luchas significaban más que la búsqueda de apreciación, eran pasos en un camino complejo que ambos debían recorrer. La conversación dejó una huella imborrable en el corazón de Sebastián. La conexión que había deseado forjar parecía más tangible que nunca. Sin embargo, en el fondo de su mente, la alarma corporativa seguía sonando, insistente como un eco. La presión de un nuevo mensaje lo sorprendió. Esta vez era un recordatorio de una reunión importante que no podía retrasar más. Una sombra de angustia surgió en su ser. Su decisión de apartar su atención de la crisis empresarial estaba en juego. Era un dilema que lo angustió. Continuar el viaje de redescubrimiento personal con su hija o volver al mundo que le había dado poder y reconocimiento, pero a costa de su conexión familiar. Sintió el sudor en su frente. Era el momento de enfrentarse no solo a la presión externa, sino a la interna que lo mantenía prisionero de su propia imagen. Tenía que elegir, pero esto no era solo un asunto de carrera, lo que estaba en juego era su futuro como padre y la forma en que Valentina percibiría la vida a partir de ese instante. A medida que miraba los ojos de su hija, comprendió que este no era solo un instante de conexión, sino un crucero en el que debía seguir explorando lo desconocido. ¿Tenía el valor de seguir adelante sin saber qué decisiones podría tener que tomar en el futuro? El reloj marcaba el tiempo y la incertidumbre zumbaba en su mente. Se avecinaba una decisión que definiría su camino, con consecuencias que podrían cambiar su vida para siempre. Mientras tanto, un nuevo mensaje en su dispositivo rompió el silencio. Un giro inesperado lo aguardaba, un cambio que pondría a prueba no solo su carrera, sino las bases de su relación con Valentina. ¿Estaría preparado para la revelación que se aproximaba? La tensión en el aire era palpable. Sebastián miró hacia su dispositivo móvil, un mensaje breve pero contundente que lo instaba a asistir de manera urgente a la reunión programada, un encuentro que prometía límites sobre su futuro empresarial. La lucha interna era feroz. Un lado de él, el que había estado dominado por el afán de éxito, lo empujaba hacia la crisis que se avecinaba. El otro lado, forjado en la conexión humana con Valentina, le ofrecía un camino de transformación. ¿Qué tipo de padre se convertiría si abandonaba ese momento? Se sintió atrapado en un ciclo vicioso. Ya no se trataba solo de ser un buen líder en su trabajo, sino de convertirse en la figura que Valentina necesitaba. Su mente comenzaba a dar pasos hacia una nueva realidad. El éxito profesional no era suficiente si su legado personal se desvanecía ante los ojos de su hija. Abandonar esa reunión significaría tomar una decisión que podría ser interpretada como irracional por sus colegas, pero ¿acaso no merecía más el vínculo con su hija que un puñado de reuniones y cifras? Valentina, que había estado observando la transformación interna de su padre, podría estar en la cúspide de un descubrimiento igualmente vital. Literalmente, las líneas entre lo profesional y lo personal se desdibujaban ante sus ojos. Sebastián sintió como si las paredes de su mundo se acercaran, y los ecos de su vida comenzaban a resonar.
La lucha de Valentina por obtener su atención y reconocimiento reflejaba su propia búsqueda de validación. Con cada latido, su determinación crecía. Mirando a su hija, supo que para poder ser el padre que ella necesitaba, debía primero rediseñarse a sí mismo, romper las cadenas de una imagen que le había sido impuesta. Fue entonces cuando recordó cómo Valentina había hablado con tanto fervor sobre su última pintura, llena de emoción y pasión, un fragmento de su alma manifestado en el lienzo. Sebastián se acercó a ella, sintiendo que cada paso era un acto de liberación. Se sentó en el suelo, a su altura, consciente de la vulnerabilidad que esta posición simbolizaba. Valentina, quiero que sepas que a veces tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno, tanto en el trabajo como en casa. Pero hoy quiero elegir estar aquí contigo. Los ojos de Valentina se llenaron de luz, una luz que desafió todas las sombras de duda. A través de ella, Sebastián comenzó a comprender que sus inseguridades podrían ser el inicio de una conexión genuina, no solo entre padre e hija, sino con él mismo. A menudo había pensado que mostrarse vulnerable era una debilidad, pero en ese momento, comprendió que era todo lo contrario. La vulnerabilidad abriría las puertas a una relación más rica y auténtica. La historia de su vida no estaba definida por su éxito profesional, sino por su capacidad de amar, apoyar y estar presente. Mientras tanto, otro mensaje emergió en su pantalla, insistente y cargado de exigencias. Pero en lugar de sentir el habitual impulso de atenderlo de inmediato, Sebastián lo ignoró, sabiendo que la verdadera transformación estaba sucediendo enfrente de él. Una conversación sobre los colores y decisiones que Valentina había plasmado en su pintura se transformó en un intercambio sobre cómo ambos podían ser valientes ante sus miedos. Esa planificación conjunta parecía el punto de partida de una nueva relación, donde ambos tenían algo que aprender uno del otro. Las chispas de esperanza se encendieron, pero no sin la presión subyacente de la cita que se seguía acercando. Justo cuando Valentina empezaba a explicarle el simbolismo detrás de sus pinceladas, un ruido proveniente del otro lado de la sala interrumpió. Era el tono de una llamada que Sebastián no había esperado, el director general, su superior inmediato, con la voz grave y un tono que insinuaba inminentes consecuencias. La incertidumbre se instaló del todo en su pecho. El momento de la verdad estaba a punto de manifestarse, no solo en su carrera, sino en su capacidad para ser un padre comprometido. ¿Habría realmente encontrado un camino hacia la transformación personal, o el mundo empresarial le arrebataría una vez más a su hija? Sebastián respiró hondo. La decisión lo aguardaba, y tenía que enfrentarse a ella. Sebastián tomó un profundo respiro, tratando de ordenar sus pensamientos mientras la voz de su superior vibraba a través del teléfono. Su mente se debatía entre la llamada que demandaba su atención y el momento íntimo que compartía con Valentina. La conexión con su hija había quebrado el hielo de su condescendencia habitual, revelando una costra de emociones nunca antes expresadas. Pero esa sensación de logro personal se enfrentaba a una presión empresarial que amenazaba con desmoronarlo. ¿Sebastián? Estoy aquí, insistió el director. Su tono dejó claro que no había espacio para la vacilación. Sí, estoy escuchando, murmuró Sebastián, forzando su atención hacia la llamada. Su mente, sin embargo, viajaba a la imagen de Valentina, expresando su mundo a través del arte. Un guiño de luz se reflejó en su corazón cada vez que ella hablaba con pasión sobre su pintura, esa magia que parecía fluir de su interior. La admiración que sentía por su hija comenzaba a sobrepasar los estereotipos de éxito que había observado en su trabajo. ¿Quién era realmente Sebastián sin los trajes elegantes y las cifras en una pizarra? Era un padre que quería aprender a escuchar, no solo en la vida laboral, sino en su hogar. La reunión es crucial, continuó el director, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Estás disponible para presentarte? Hay decisiones que necesitan tu liderazgo. Las palabras resonaron en la mente de Sebastián como una campana, recordándole su viejo yo. It was a double-edged sword. La ambición había sido su motor durante años, pero ahora entendía que su verdadero liderazgo comenzaba desde un lugar más profundo, en lo personal, con su familia. Aquel instante lo retó a decidir quién quería ser en el futuro. Si me disculpas, necesito un momento. Tengo que pensarlo, respondió, consciente de que cada palabra era un punto de inflexión. Colgó la llamada.
La calma que siguió al silencio fomentó un estado de reflexión. Mirando a su hija, que había empezado a narrarle la historia detrás de un nuevo cuadro, sintió que un nuevo propósito estaba tomando forma en su ser. Esa fragilidad, esa verdad despierta entre ellos, era más importante que cifras o estatus en el trabajo. Era su legado. Valentina, dijo Sebastián, interrumpiéndola suavemente, buscando sus ojos. ¿Alguna vez has sentido miedo al mostrar tu arte? Ella asintió, sus labios entreabiertos en un gesto de comprensión. A veces, no sé si a la gente le gustará, confesó, con un matiz de vulnerabilidad en su voz. Yo también tengo miedo, pero a veces, debemos arriesgarnos a ser nosotros mismos. Valentina lo miró, y por un breve instante Sebastián vio la chispa del entendimiento iluminar sus ojos. Ambos compartían ese mismo terror ante la exposición, ya fuera en un lienzo o en una pista de negocios. Era una experiencia humana, una batalla incesante entre la autodelimitación y la autenticidad. A medida que hablaban, Sebastián comenzó a recordar que sus propios sentimientos de insuficiencia, esas sombras que solía esconder detrás de una fachada de éxito, eran el punto de partida para una relación más profunda con su hija. Enfocar la energía en eso lo liberaba de las expectativas ajenas y lo catapultaba hacia un espacio de autoaceptación. Un silencio contemplativo llenó la habitación, cuando una idea se posó en su mente. Había llegado el momento de redefinir su concepto de éxito. Tomó un bolígrafo y una hoja de papel, garabateando un nuevo camino para su vida. Valentina, ¿qué te parecería si trabajáramos juntos en algo? No solo tu arte, sino también en cómo podemos hacer un espacio donde ambos nos sintamos libres. Los ojos de su hija brillaban con emoción, un brillo que iluminaba la sala. Pero, justo cuando Sebastián vislumbraba esa conexión vibrante entre ellos, el tono de su móvil sonó de nuevo. Era otro mensaje de su jefe, exigiendo resultados inmediatos. El aire se hizo denso de nuevo mientras la realidad lo apresaba. ¿Podría realmente reescribir la narrativa de su vida y ser ese padre presente que Valentina necesitaba, o las responsabilidades del trabajo lo atraparían de nuevo en un ciclo del que no podría escapar? La presión era tangible. Sebastián se dio cuenta de que todo pendía de una decisión que aún no había tomado. La pregunta que lo desvelaba era cómo equilibrar el peso de sus responsabilidades profesionales con el deseo ardiente de una relación auténtica con su hija. La incertidumbre galopaba en su mente, mientras la respuesta todavía se ocultaba en la neblina de su futuro. Las horas pasaban, y Sebastián se dio cuenta de que más allá de todo lo que había logrado, había algo que aún no había conquistado, el arte de ser realmente presente. Con su corazón dividido y un nuevo dilema a las puertas de su conciencia, supo que la próxima decisión tenía que ver con más que solo un negocio, tenía que ver con su alma. Un mensaje apareció, interrumpiendo sus reflexiones nuevamente, y Sebastián sintió que el ciclo de presión se intensificaba. Este era el momento en que su vida podía cambiar para siempre, o prolongarse en el mismo camino de siempre. ¿Sería capaz de elegir lo que realmente importaba? Sebastián dejó el teléfono a un lado, la pantalla destellando con otro mensaje que parecía acentuar la presión laboral que lo asediaba como una niebla pesada. Con el bolígrafo aún en la mano, se dio un respiro profundo, intentando encontrar anclas en ese momento. La promesa de un sanador encuentro con Valentina aún vibraba en su pecho, pero las exigencias del trabajo lo arrastraban hacia un abismo de ansiedad. Mientras su mente se consumía en los números y proyecciones, se dio cuenta de que había algo que aún no había examinado, su relación con el estrés. Había cultivado un estilo de vida inalcanzable que privilegiaba metas sobre momentos. Con valentía, comenzó a escribir, desafiando con cada trazo la noción de éxito que lo había definido durante tanto tiempo. Su visión empezaba a tomar forma, un molde flexible que abrazaba no solo su trabajo, sino también la esencia de su conexión con Valentina. ¿Estás bien, papá? La voz de su hija cortó la sala como un rayo de luz. Volteó a mirarla, su rostro fresco y sincero manifestando preocupación. Fue un recordatorio de que su lucha no era en vano. Esa pequeña artista tenía el poder de disolver sus muros y revelarle su vulnerabilidad. Era un espejo que reflejaba lo que él necesitaba ver. Estoy en un proceso de cambio, contestó, con la firmeza de alguien que había decidido exponerse. Sebastián decidió que no solo iba a hablar de la libertad que deseaba compartir con Valentina.
Se levantó y buscó sus pinceles, un gesto simbólico que marcaba la introducción de una nueva práctica en su vida. Con algunos lienzos en blanco y una paleta de colores olvidada, lo invadió la idea de no solo observar el arte, sino de integrarse a él. Vamos a crear algo juntos, Valentina dijo, sonriendo con ganas de experimentar. Se sentaron juntos y empezaron a mezclar colores, cada uno trayendo su visión. Mientras trabajaban, las risas fluían y, en ese momento, Sebastián comprendió que el verdadero éxito no estaba solo en números o reconocimientos, sino en los instantes compartidos y en la posibilidad de ser vulnerables. Pero la calma fue corta. Un nuevo mensaje de su jefe llegó, un tono imperativo que resonaba en el interior como un eco. La realidad de su trabajo lo llamaba insistentemente, cada palabra escrita parecía un recordatorio de que había elecciones que no podía ignorar. ¿Cómo podría satisfacer la exigente demanda del trabajo y al mismo tiempo fortalecer su vínculo con Valentina? La presión creció, confrontándolo con la cruda realidad de su vida. ¿Cuán lejos estaba realmente de sus ideales? Mientras se sentaba en esa sala, el aroma del óleo mezclándose con el aire, Sebastián sintió que algo profundo temblaba en su interior. ¿Era posible satisfacer ambas expectativas? La lucha entre el anhelo emocional y el deber profesional se agudizaba con cada mensaje que le llegaba. Valentina lo miraba, expectante y llena de curiosidad. Sintió que debía ser honesto. No solo estaba en la cuerda floja entre su carrera y su familia, sino que estaba navegando en un territorio desconocido donde los valores individuales se desnudaban como el lienzo en blanco que tenían ante sí. Con ansiedad en el estómago, ponderó lo que realmente quería de su vida. La luz de su hija brillaba intensamente al lado de él, y la idea de un mundo donde ambos pudieran coexistir con sus pasiones parecía a la vez emocionante y aterradora. Había llegado el momento de la verdad, una decisión inminente que podría marcar su rumbo tanto en su vida profesional como en su vida familiar. Mientras Sebastián sumía sus pensamientos en la incertidumbre, de repente comprendió que su lucha interna podría dejarlo también sin el valor necesario para seguir adelante. Estaba dispuesto a enfrentar la mirada crítica de sus colegas por priorizar el arte de ser padre sobre el cumplimiento de objetivos empresariales. Con un último vistazo a Valentina, supo que en sus manos se encontraba la respuesta que había estado buscando. ¿Sería capaz de encontrar ese equilibrio, o se vería arrastrado de nuevo a la vorágine de lo que se esperaba de él? La decisión lo envolvía como una marea creciente, y Sebastián sabía que el momento de responder había llegado. Pero una frontera de decisiones se cernía sobre él, y el próximo mensaje en su teléfono vibró como un tambor que lo convocaba a una batalla. ¿Qué elegiría realmente? La vibración del teléfono lo sacó de su trance. Sebastián lo miró como si fuera un monstruo al acecho, dispuesto a devorar su deseo de un cambio. A medida que desbloqueaba la pantalla, sintió una presión en el pecho. La línea entre sus responsabilidades laborales y su vida personal parecía cada vez más difusa. La mirada de Valentina, todavía iluminada por la inocencia y la creatividad, era un contraste revelador ante la fría urgencia del mensaje que le exigía resultados inmediatos. Cada vez que se enfrentaba a un dilema similar, la ansiedad exigía un precio que acababa convirtiéndose en un ciclo tóxico. Recordó la tarde en que había decidido unirse a la empresa. Pensaba que, en busca de un futuro próspero, había cedido su autenticidad a cambio de un cheque de pago. Aquella búsqueda de éxito había eclipsado su pasión, convirtiéndolo en un autómata cumpliendo órdenes, mientras almas llenas de color como la de Valentina se desvanecían en su subconsciente. ¿Quieres probar una técnica diferente, papá?, preguntó Valentina, sacándolo de sus pensamientos. Él observó cómo mezclaba los colores con un entusiasmo desenfrenado, como si cada gota de pintura contara una historia que aún estaba por narrar. Sebastián comprendió que el arte no solo era una forma de expresión, sino un puente hacia la conexión genuina que tanto anhelaba. Con una nueva determinación, se levantó y puso un lienzo en blanco frente a ellos. Su corazón lateaba con un impulso renovado, uno que iba más allá de las expectativas sociales. Claro, hija. Vamos a dejar que los colores hablen, dijo, alistándose a perderse en un mar de creatividad junto a ella. Mientras pintaban, una intención clara comenzó a formarse en su mente. No se trataba solo de la pintura, sino de la vida misma. Cada trazo era un acto de liberación, y a través de ello,
empezaba a vislumbrar aspectos de sí mismo que había mantenido ocultos, el deseo de ser un padre presente, un hombre íntegro que no subordinara su esencia a las demandas externas. La sensación de urgencia se desvaneció en parte, desplazada por la necesidad de expresar lo que realmente significaba ser él mismo. Cada color que mezclaban juntos le revelaba la importancia de la vulnerabilidad. Pero esa revelación no era suficiente para apaciguar la voz residual del miedo al juicio, que susurraba que al abandonar su compromiso profesional podría perder su estabilidad. El teléfono volvía a vibrar, como un recordatorio implacable de que había un mundo exterior que no se detendría. Su mente se dividía entre el deseo de cumplir con sus exigencias y la ilusión de ser el padre que había prometido ser. La lucha interna se intensificaba, su inerta perspectiva del éxito se tambaleaba entre lo que realmente quería y lo que supuestamente debería desear. La voz de Valentina, ligera y llena de curiosidad, lo interrumpió. «Papá, ¿cuál es tu color favorito?». Él dudó, sopesando la simplicidad de la pregunta. ¿Acaso había olvidado lo que Trudy quería? En ese instante, miró el lienzo. El único color que parecía que realmente importaba era el que tocaba la esencia de su ser. En medio de esa reflexión, la imagen de su jefe confrontándolo a diario, reclamando resultados, emergió de nuevo en su cerebro. La importancia de su familia y su pasión se encontraba a un hilo de distancia de una elección decisiva. Justo cuando creía haber hallado un camino claro, la incertidumbre arremetió con más fuerza. «¿Y si tu color favorito es diferente al que todos esperan?», susurró su mente, con la invitación a romper un molde que hasta ahora había sido inquebrantable. Sebastián miró a Valentina, y la verdad que había estado buscando afloró repentinamente. No debería rendirse ante la presión, y en cambio, debería buscar su propio equilibrio. Sin embargo, había una certeza ineludible, la claridad traía consigo la valentía de contrarrestar lo que el mundo esperaba de él. De repente, el teléfono vibró nuevamente, más insistente que antes. Su mano se estiró tomada por la inercia de la rutina, pero su corazón aún palpitaba por las decisiones que debía tomar. ¿Podría realmente atreverse a ser el mismo en un entorno que valorizaba lo contrario? El camino hacia un nuevo Sebastián se estaba trazando, pero las preguntas seguían arremetiendo, y antes de que pudiera alcanzarlo, supo que había una decisión inminente que podría decidir tanto su futuro como el de su hija. Con una última mirada a los colores que habían creado juntos, se enfrentó a su teléfono, y la ansiedad lo invadió de nuevo. Un último mensaje cargado de implicaciones podría cambiarlo todo. ¿Compartiría su verdad o se ocultaría detrás de lo que el mundo esperaba? El eco del teléfono resonó como un campanazo en su mente. Sebastián tomó aire, sintiendo como el peso de la espera se amplificaba cada vez más. Sus pensamientos se dividían, generando una batalla interna. Un lado reclamaba adherirse a una imagen de éxito que jamás había sentido propia, mientras que el otro anhelaba la autenticidad que había comenzado a redescubrir con Valentina. Se giró para observar a su hija, sumida en su mundo de colores. Su risa fresca y su inocente curiosidad le ofrecían una chispa de esperanza, un faro en medio de una tormenta de expectativas externas. Esa imagen de Valentina lo impulsó a reflexionar sobre lo que realmente quería para su vida. Valía la pena perderse en un mar de estadísticas y reportes que no alimentaban su espíritu. Mientras Valentina se concentraba en aplicar colores vibrantes al lienzo, Sebastián se examinó a sí mismo. ¿Por qué no había permitido que su voz se alzara hasta ahora? Había dejado que la voz de su jefe, ese eco constante de insatisfacción, opacara su deseo de crear. Y a medida que los trazos de sus pinceles se volvían más decididos, sintió que, en cada movimiento, rompía un poco más las cadenas de su conformismo. El teléfono vibró una vez más, y su impulso fue deslizarlo hacia el lado. Cada vez que dejaba de lado un mensaje de trabajo, sentía una liberación, un aire fresco fluyendo en su pecho. Sin embargo, esa liberación estaba matizada con una punzada de culpa. ¿Podía permitirse rechazar esa presión que parecía definir su vida? La duda lo asaltaba. ¿Acaso podía realmente considerar alcanzable un equilibrio entre su vida laboral y la exploración de su ser más auténtico? El color rojo intenso que Valentina había mezclado captó su atención. Pasión, pensó para sí mismo. ¿Acaso no había sido eso lo que había estado buscando? La pasión por lo que hacía, la pasión por ser un padre presente, y no simplemente un proveedor.
Con ese pensamiento en la mente, surgió una imagen de sí mismo, no como el empleado que todos esperaban, sino como un innovador que apostaba por sus sueños. Junto a su hija, compartió esa revelación en voz alta: Valentina, creo que estoy listo para cambiar. Ella lo miró, con los ojos llenos de esperanza y emoción, y con esas simples palabras, el peso en su pecho se transformó en una chispa de energía creativa. Un camino nuevo pareció dibujarse ante él, uno lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades extraordinarias. Aunque sabía que el cambio sería complejo, su resolución comenzaba a desdibujar las sombras de la duda. ¿Y si pintamos un mural?, sugirió Valentina, con una sonrisa que iluminó su mundo. Esa idea resonó profundamente en Sebastián. ¿Por qué no iniciar un proyecto que uniera su pasión por el arte con un objetivo que lo conectara con los demás, con su propia comunidad? Mientras la imagen del mural se formaba en su mente, sintió el deseo de abandonar la cómoda prisión que había construido a su alrededor. Su corazón se aceleró con la posibilidad de abrir un nuevo capítulo, no solo como empleado, sino como un creador de experiencias, uno que contribuya genuinamente a la vida de quienes lo rodeaban. Pero la sombra de su jefe aún se cernía sobre él, una figura que siempre exigía resultados instantáneos. ¿Qué pasaría si su visión de ser un artista, un padre y un ser humano íntegro no se alineara con lo que se esperaba de él en la oficina? Mientras más pensaba en lo que significaría ser él mismo, más acentuada se volvía la pregunta. La curiosidad de Valentina lo sacó del ensimismamiento. Papá, ¿por qué a veces te veo preocupado? Esa simple pregunta detuvo su mundo por un instante. Era el momento decisivo. ¿Debería explicarle sus luchas? ¿O protegerla del peso que venía con las decisiones importantes? Sabía que la justicia de la verdad podría ser su peor enemiga. Pero, ¿acaso no era parte de su viaje compartir sus inseguridades y aprendizajes con su hija? El teléfono vibró nuevamente, más fuerte que antes. Sebastián miró su pantalla, y el mensaje no era otro que una llamada urgente de su jefe. Esa llamada lo llevaría a tomar una decisión: ¿debería atender el llamado o seguir adelante con la búsqueda de su verdadero ser, aun cuando eso significase renunciar a lo que había construido? En el aire estaba impregnada la tensión de su futuro, y la pregunta flotaba inquietante. ¿Estaba realmente listo para dar ese paso definitivo hacia la autenticidad que tanto anhelaba? Sebastián sintió el peso de la decisión estrujarlo. La llamada de su jefe podía significar un regreso a la rutina, una nueva ronda de vainas vacías y promesas diluidas en decepción. Pero había algo más profundo en juego, algo que lo arrastraba hacia la idea de transformar su vida por completo. La mirada expectante de Valentina, su sonrisa iluminadora, lo instaba a elegir la autenticidad sobre el miedo. Con el teléfono aún en la mano, la tentación de tocar la pantalla era casi abrumadora. La imagen de su jefe afilando críticas en reuniones le recorrió la mente, como un viejo recuerdo que se resiste a desaparecer. Se sintió asediado por la presión y el sentido de deber que había moldeado su identidad durante años. Sin embargo, esa voz interna que había estado silenciado por tanto tiempo despertaba con fuerza. Era un grito de vida, un empuje hacia el horizonte de sus propias aspiraciones. Decidió levantarse del suelo, donde se había arrellanado con Valentina mientras pintaban. La cercanía con su hija le había recordado el valor de lo simple, de lo auténtico. Se dirigió a ella, eligiendo compartir la verdad que tanto le costaba. Valentina, estoy sintiendo que debo cambiar muchas cosas en mi vida, y me gustaría que me acompañaras en este viaje. Su hija lo miró con ojos curiosos, como si para ella ese cambio fuera un juego nuevo, una aventura por descubrir. ¿Podemos pintar más murales?, preguntó, la emoción palpándose en su voz. Sí, pero también quiero hacer otras cosas, cosas que nos permitan ser creativos y compartir lo que hacemos con el mundo, respondió Sebastián, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de él. El eco de sus palabras le resonó. Había algo poderoso en el acto de declarar su intención frente a Valentina. En ese momento, una idea surgía en la vanguardia de sus pensamientos: no solo era el cambio lo que buscaba, sino el propósito. ¿Podría esto convertirse en un proyecto que no solo lo liberara a él, sino también a su hija? Lleno de una energía renovada, habló con más claridad: estoy pensando en que podríamos organizar un taller de arte en nuestro barrio. Invitar a otros niños a pintar, a dejar volar su imaginación. ¿Te gustaría ser parte de eso?
Valentina asintió entusiasmada. Sus ojos brillaban al imaginar un espacio lleno de color. Esa visión comenzaba a tomar forma, y Sebastián sintió cómo desaparecía un poco su temor. Se hacía evidente que esa era la tarea que quería enfrentar, abrir sus puertas a otros, compartir su arte y su pasión. Sin embargo, el sonido del teléfono vibrante cortó el hilo de entusiasmo. Miró la pantalla nuevamente y en un arrebato decidió rechazar la llamada. La culpabilidad trató de colarse, el eco del jefe resonando en su mente, pero lo que predominaba era su nuevo sentido de propósito. Aquello representaba una ruptura con el pasado y una afirmación de justamente lo que necesitaba, el compromiso de ser el mismo. El día continuó, pero en su mente esa decisión seguía girando. ¿Qué seguiría después? El miedo a lo desconocido trataba de asomarse, aunque también sentía una vibración de seguridad. La relación de su hija con el arte, su propia búsqueda de un significado verdadero, todo parecía congregarse hacia un mismo punto. Mientras la tarde daba paso a la noche, Sebastián contempló el lienzo que habían comenzado a pintar. Ahora más que decorado, era símbolo del cambio. Pero con cada avance, la sombra de su jefe seguía inquietantemente presente. ¿Podría sostener este nuevo camino y enfrentar la eventual confrontación que se avecinaba? Sebastián cerró los ojos un instante. Todo era posible, pero el futuro, con su incertidumbre, exigía una respuesta inminente. Lo que había comenzado como un acto de rebelión se transformaba en una declaración de intenciones. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, la verdad sobre su decisión comenzaba a tomarse más real. Se sintió poderoso, pero el eco de una pregunta persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para vivir su verdad y enfrentar la presión que amenazaba con aplastarlo? La perspectiva del futuro se desdibujaba, y en su mente, las posibilidades se entrelazaban, dejando un mensaje inquietante: el momento de la verdad había llegado. Sebastián miró el lienzo frente a él, una amalgama de colores vibrantes que había comenzado a representar no solo la creatividad de Valentina, sino también su propia transformación. Mientras trabajaban juntos, una sensación de paz y conexión llenaba el aire, y cada trazo de pintura parecía cada vez más una afirmación de su decisión de priorizar lo que realmente importaba. Momentos antes, había estado atrapado entre las expectativas de su jefe y la necesidad de ser un padre presente. Ahora, mientras escuchaba la risa de Valentina y se dejaba llevar por el arte, sintió que la niebla de la tensión se disolvía. Había tomado la decisión de rechazar la llamada de su jefe. Esa acción simbólica era más que un simple acto de desobediencia, era una declaración de independencia de una vida que ya no quería llevar. Al aceptar que su carrera no debería dominar su vida, empezó a entender lo que significaba el auténtico éxito. La verdadera riqueza, aprendió, no estaba en acumular bienes o reconocimientos, sino en crear un legado de amor, apoyo y conexión. Los días siguientes estuvieron llenos de color y nueva energía. Junto a Valentina planearon el taller de arte, una iniciativa que pretendía abrir las puertas de su hogar a otros niños y sus familias, un espacio donde todos creen y se expresen sin miedo. Sebastián sintió que esa acción traía consigo una inmensa satisfacción. No solo haría feliz a su hija, sino que también contribuiría a su comunidad, permitiendo que más niños como ella tuvieran la oportunidad de explorar su creatividad. Lograr esto fue un desafío, pero cada paso en el camino fortalecía su resolución. Durante las noches, él y Valentina discutían sobre los materiales que necesitarían, diseñaban anuncios y soñaban juntos con la idea de convertir un rincón de su hogar en un bullicioso taller. La confianza de Sebastián crecía a medida que veía cómo su hija cada vez más se animaba a expresarse, y su propia inseguridad se evaporaba al servir de ejemplo a Valentina. El día del taller llegó, y el hogar de Sebastián se transformó en un lienzo en vivo. La llegada de los niños, llenos de energía y anticipación, le recordó su propia infancia. Miró a Valentina, que se desplazaba entre los grupos, ayudando a otros a ver su potencial creativo. Esa conexión iba más allá de lo que cualquier apretón de manos en el mundo corporativo pudiera ofrecer. Era genuina, auténtica, y estaba llena de amor. Cuando miró a su alrededor, Sebastián sintió como si la carga que había llevado durante años se hubiera aligerado. Miró a Valentina, cuyos ojos brillaban con satisfacción y orgullo. En ese momento, un reconocimiento profundo brotó en su pecho.
Había logrado algo que aparentemente había considerado inalcanzable, ser un padre presente y, al mismo tiempo, encontrar paz en su propia vida. El cambio no fue solo interno, su relación con Valentina floreció. Se reían, compartían, y Sebastián disfrutó de la alegría pura que trae el arte cuando se crea en libertad. Cada logro de su hija se convirtió en una celebración, y así, el amor que había semido se fue convirtiendo en una cosecha hermosa y abundante. Caminó por un camino de autenticidad. Finalmente, Sebastián se reunió con su jefe. Esta vez, la conversación era diferente. En lugar de temer la opinión de su superior, lo miró con una confianza renovada. Explicó su decisión de priorizar su papel como padre y su deseo de crear un ambiente familiar que apoyara no solo a su hija, sino también a otros. No esperó aprobación, solo compartió su verdad. Las palabras de su jefe resultaron ser menos críticas de lo que imaginaba. Le ofreció su apoyo, incluso elogió su valentía al decidir priorizar lo que realmente importaba. Con el tiempo, Sebastián se dio cuenta de que había menos juicio del que siempre había anticipado. La gente mostraba más empatía de lo que él había imaginado y, quién sabe, quizás hasta admiración. Al final, el verdadero triunfo de Sebastián no fue solo el éxito profesional, sino el amor y la conexión construidos con su hija. La cicatriz de su antiguo yo se desvaneció, y lo que quedó fue un hombre más fuerte, más completo, que decidió ser dueño de su destino. Cada paso en esta nueva vida estaba guiado por la autenticidad de su ser. La transformación era clara, y lo que era en un tiempo un mero reflejo de éxito se convirtió en un hermoso legado de conexión, amor y arte. Sebastián supo que había conquistado no solo las inseguridades que lo ataban, sino que también había logrado lo que siempre había deseado, ser el padre que Valentina necesitaba y, en el proceso, redescubrirse a sí mismo en el viaje. Ahora, tú también puedes darte esa oportunidad. No esperes más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Tú también puedes ser parte del cambio.